Octubre de 2020. Tenía 23 años. Vivía en un pequeño y asfixiante estudio en una zona industrial gris de las afueras, y buscaba desesperadamente un coche usado que no me dejara tirado la primera vez que la temperatura bajara de 0. Llevaba semanas revisando anuncios en internet cuando finalmente encontré un sedán azul oscuro del año 2014. El precio era de $4,000, una ganga para cómo estaba el mercado, y el vendedor, un tipo que se hacía llamar Arturo, dijo que solo quería venderlo rápido, porque se mudaba fuera del país. La primera señal de que algo andaba mal no fue el coche en sí, sino el hecho de que Arturo insistiera en que nos viéramos en una gasolinera abandonada cerca de la Ruta 9 a las 11 de la noche de un martes. Debí haberme dado la vuelta en ese momento. Pero cuando estás sin Blanca y pasas 2 horas en autobús todos los días para ir a trabajar, tus instintos de supervivencia tienden a quedarse callados. Cuando llegué a la gasolinera en el coche de mi compañero de piso, Arturo ya estaba allí. Era un hombre alto, increíblemente delgado, con una postura que lo hacía parecer como si estuviera permanentemente inclinado hacia adelante. No me dio la mano. Simplemente me entregó las llaves y me dijo que le diera una vuelta a la manzana. El coche funcionaba perfectamente, estaba limpio, olía a un fuerte limpiador de limón industrial y tenía menos de 80,000 kilómetros. Le pagué en efectivo, firmamos los papeles sobre el maletero y él desapareció en la oscuridad hacia una camioneta negra que lo esperaba antes de que yo pudiera siquiera preguntarle dónde estaba la rueda de repuesto. Los primeros días todo fue bien. El coche era un sueño comparado con el autobús. Pero el viernes por la noche, mientras aspiraba las alfombrillas en un lavadero, noté un pequeño bulto rectangular bajo la alfombra del maletero. Retiré el revestimiento y encontré un pequeño cuaderno encuadernado en cuero, escondido en un compartimento secreto cerca del hueco de la llanta de refacción. Me senté en el borde del parachoques y lo abrí. El corazón me dio un vuelco cuando vi la primera página. No era un registro de mantenimiento, era una lista de fechas y horas. 12 de octubre, 6 y 15 de la mañana. 13 de octubre, 6 y 10 de la mañana. Esas eran exactamente las horas en las que yo salía de mi apartamento para ir a trabajar. Pasé las páginas con las manos empezando a temblar. Las notas se remontaban a 3 meses atrás. Detallaban mis viajes al supermercado, las noches que me quedaba hasta tarde en la oficina, e incluso la vez que fui a urgencias por una quemadura en la mano. Ese tipo Arturo no había sido un vendedor cualquiera. Me había estado vigilando durante meses antes de publicar aquel anuncio. Y esta es la parte que necesito que entiendas. Me di cuenta entonces de que aquel precio demasiado bueno para ser verdad no era una oferta, era un cebo. Él quería que yo comprara este coche específicamente. Me metí a toda prisa en el asiento del conductor, con la intención de ir directo a la comisaría. Metí la llave en el contacto, pero antes de que pudiera girarla, la pantalla del sistema de entretenimiento se encendió sola. No mostraba el logo del fabricante. Mostraba un mapa. Había un único destino guardado con el nombre de hogar. Lo presioné, esperando ver la dirección de Arturo. El GPS mostró mi propio edificio de apartamentos, incluyendo el número exacto de mi vivienda. Pero yo nunca había programado eso en el coche. Solo lo tenía desde hacía 72 horas. Sentí una oleada de náuseas. Busqué debajo del salpicadero, intentando encontrar algo fuera de lo común. Mis dedos rozaron algo frío y de plástico cerca de la columna de dirección. Tiré con fuerza. Una pequeña caja negra con una luz roja parpadeante se soltó, arrastrando unos cables que habían sido conectados directamente al sistema eléctrico del coche. No era solo un rastreador GPS. Tenía un micrófono diminuto de alta sensibilidad integrado en un lateral. No solo había estado vigilando a dónde iba, había estado escuchando cada llamada telefónica y cada pensamiento privado que yo había murmurado para mis adentros mientras conducía. De repente los altavoces del coche chirriaron. La perilla del volumen giró sola hasta el máximo. Una voz llenó la cabina.
Estaba distorsionada, pero era inconfundible. Era Arturo, pero no me estaba hablando a mí. Era una grabación de una llamada que le había hecho a mi madre la noche anterior, contándole que finalmente sentía que mi vida estaba tomando buen camino. Escuchar mi propia voz devolviéndome el eco en aquel oscuro lavadero fue la sensación de violación más grande que he sentido jamás. Lancé la caja negra por la ventana y salí disparado del estacionamiento. No fui a casa. Sabía que él sabía dónde vivía. Empecé a conducir hacia la delegación más cercana, pero al incorporarme a la autopista noté un par de faros detrás de mí. Al principio estaban lejos, pero mantenían exactamente la misma distancia, sin importar cuánto variara yo mi velocidad. Cada vez que cambiaba de carril, ellos cambiaban de carril. Cada vez que frenaba, ellos frenaban. Me di cuenta con un estallido de puro terror de que la caja negra que había arrancado. Tomé una salida ilegal de repente, con los neumáticos chillando mientras me desviaba hacia una carretera secundaria. Los faros me siguieron, ahora de forma agresiva. La camioneta negra de la noche de la venta rugió detrás de mí, cegándome con las luces altas a través del espejo retrovisor. Estaba atrapado en una jaula de 2 toneladas que yo mismo había pagado con mis ahorros. Noté que el olor a limón que había sentido antes se estaba desvaneciendo, reemplazado por algo metálico y penetrante. Miré hacia el suelo del lado del pasajero y vi un pequeño bote encajado debajo del asiento. Siseaba suavemente mientras liberaba un gas, tenue e incoloro en la cabina. Mi cabeza empezó a sentirse pesada. Mi visión comenzó a nublarse por los bordes. Me di cuenta de que el coche estaba diseñado para ser una trampa móvil. No intentaba chocarme, estaba esperando a que me desmayara. Con mis últimas fuerzas pisé el freno a fondo. La camioneta detrás de mí dio un volantazo para evitar la colisión, y aproveché ese segundo para abrir la puerta y rodar hacia el asfalto. No miré atrás, corrí hacia el bosque que bordeaba la carretera, con los pulmones ardiendo, tropezando con raíces y matorrales en la oscuridad. Me escondí en una tubería de drenaje durante 4 horas, aferrando una piedra pesada, escuchando el sonido de las puertas de un coche abriéndose y cerrándose en la carretera, allá arriba. Oí pasos crujir sobre la grava cerca de mí. El haz de una linterna pasó sobre la entrada de la tubería, fallando por apenas unos centímetros. Escuché la voz de un hombre baja y frustrada decir: el asiento ya estaba ajustado para mí, era casi el tamaño perfecto. Finalmente, el sonido del motor se alejó. Esperé otra hora antes de salir a rastras y caminar 5 kilómetros hasta una gasolinera. Cuando recuperaron el coche, estaba vacío. El cuaderno había desaparecido. El bote debajo del asiento había desaparecido. Incluso los papeles que yo había firmado no estaban en la guantera. La policía revisó el número de chasis y me dijo que el coche había sido denunciado como robado hace 3 años a un hombre que había desaparecido en otro estado. Nunca encontraron a Arturo. Me mudé de mi apartamento al día siguiente y dejé el estado una semana después. Ya no tengo coche. Tomo el tren, donde hay gente y luces y no hay lugar para esconder un micrófono. Pero a veces, cuando vuelvo caminando de la estación, veo un Forester plateado del 2012 o un sedán azul oscuro detenido en un semáforo en rojo, y veo al conductor inclinado hacia adelante, observando a los peatones con demasiado interés. Han pasado 4 años, pero todavía guardo la llave de repuesto de aquel sedán azul en el cajón de mi escritorio. La guardo para recordarme a mí mismo que, a veces, las cosas que creemos estar comprando son en realidad las que nos están comprando a nosotros. Y aquí es donde termina la historia. Nos vemos en el próximo episodio. No olviden suscribirse.